Buenos días, estimados estudiantes. Quien se dirige a ustedes es la profesora Ruth Cecilia Enríquez Acevedo del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. En esta oportunidad desarrollaremos la sesión de aprendizaje titulada Educando nuestras emociones. Esta sesión ha tomado como referencia la sesión de aprendizaje presentada en la plataforma digital Aprendo en Casa. Es nuestro ánimo establecer retos desarrollando tareas auténticas que signifique la movilización de su creatividad, de sus conocimientos, de sus valores, etc. Antes de iniciar, quiero que tomen en cuenta las siguientes recomendaciones. 1. Deben prestar completamente atención a la explicación que se brinda en la sesión. 2. Es muy importante escuchar, leer y anotar en sus hojas o cuaderno las ideas más importantes de la explicación realizada en la sesión y también de la información que se presenta en las diapositivas. No significa copiar, sino registrar las ideas más importantes. 3. Considero muy importante que piensen en posibles respuestas a las preguntas que se establecen en el desarrollo de la sesión. El pensar los llevará a comprender mejor. Muy bien, con las recomendaciones ya hechas y comprendidas por ustedes, comenzaremos la clase. Como lo mencioné, hoy trataremos el tema Educando nuestras emociones. Esta sesión busca que ustedes sean capaces de reflexionar acerca de la importancia de regular las emociones en las situaciones que vivimos hoy por la cuarentena y en otros contextos. Comencemos. Los días de cuarentena se han extendido hasta el día 26 de abril. Hace un mes y medio, la mayoría de peruanos, por ejemplo, no teníamos la mínima idea de que esto pasaría. Como saben, el gobierno ha establecido medidas para evitar un masivo contagio por el COVID-19. Debido a esto, mucha gente ha reaccionado de manera distinta. Una forma de ver las reacciones de la gente es en el ciberespacio. Ahí donde se ha desbordado de memes sobre la cuarentena, demostrándonos con cierto humor las reacciones de las personas. Observemos. Reacciones como esta, donde aparentan estar triste por no salir de casa para encontrarse, por ejemplo, con algunos amigos, pero a la vez les causa alegría el no asistir a clases. O aquellas que cuando se supone que pintas un mandala para relajarte y al tercer día ya te cansaste. Y pensar que ya llevamos 26 días de encierro, faltan 17 días para cumplir esta nueva cuarentena y es posible que el presidente extienda un par de semanas más. O quizás, en este caso, donde se exagera las medidas preventivas contra el contagio. O quizás las reacciones donde algunos se ríen del trabajo que seguramente muchos están haciendo en casa. Pregunta: ¿qué piensan sobre los mensajes que transmiten estos memes? Por favor, coméntenlo de manera breve con las personas de su entorno. Ahora, estudiantes, piensen. ¿Qué emoción te causó las imágenes vistas en la diapositiva anterior? Sin embargo, en contraste, la realidad que presenta el estado de emergencia es más cruda todavía. Observemos. En estas fotografías podemos observar que se ha conservado la mala costumbre, aún en cuarentena, de vivir en el desorden y la suciedad. Combatir este virus exige que mantengamos limpios los espacios públicos. En fin, ¿qué podemos hacer? Más de esto,
Como observan, a pesar de las medidas tomadas por el gobierno para evitar más contagios, aún se dan los desacatos. ¿Es que estaremos acostumbrados a romper las reglas? ¿De dónde nace esto? ¿Desde la casa o desde la escuela? Bueno, sigamos. Según los últimos informes del MINSA, vamos incrementando considerablemente el número de contagiados y muertos. Es algo que no se evitará si seguimos tomando la cuarentena como un juego. Bueno, ese tema lo vamos a discutir luego con ustedes. Muy bien, sigamos. Pregunta. ¿Qué emoción o emociones se producen en ti al observar estas imágenes? ¿Qué lo provoca? Siguiente pregunta. ¿Qué diferencias encuentras entre las emociones que experimentaste? Recuerda que en la diapositiva anterior observaste memes muy alegres, muy divertidos. Ahora estamos observando noticias muy desalentadoras. Continuemos. ¿Qué son las emociones? Este fragmento lo he obtenido del libro de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en la página 34. Libro del segundo grado de secundaria. Entonces, vamos a leer, ustedes y yo, el siguiente fragmento, en voz alta. Empecemos. ¿Qué son las emociones? Charles Darwin, científico inglés, quedó impresionado cuando se dio cuenta de que las expresiones corporales de las personas que experimentan algunas emociones son las mismas en todo el mundo, independientemente de sus orígenes étnicos o de su cultura. También notó que estas mismas expresiones están presentes en personas que han nacido ciegas y que por lo tanto no podrían haber aprendido los movimientos musculares viéndolos en otras personas, y que además se presenta en niñas y niños pequeños que tampoco han tenido mucho tiempo para aprender a imitarlas. Paul Ekman, psicólogo estadounidense, investigó y constató que las emociones, cuyas expresiones son universales, son la alegría, la ira, el desagrado, la tristeza, el miedo y la sorpresa. Indagando, conseguí otro concepto de emociones. El libro que tomé se llama Las emociones, comprenderlas para vivir mejor. Entonces, ¿qué son las emociones según este texto? Las emociones son mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados, que funcionan de manera automática. Son impulsos para actuar. Cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta. Por ejemplo, el miedo provoca un aumento del latido cardíaco que hace que llegue más sangre a los músculos, favoreciendo la respuesta de huida. Continuemos. Pero, ¿cuáles son las emociones básicas? Nuevamente, he tomado un fragmento del libro de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, página 35, sobre las emociones. ¿Cuáles serán estas emociones? ¿Las reconocen? ¿Para qué existen? ¿Sirven o no? En esta oportunidad, yo voy a leer solo 3 emociones. Luego ustedes en su casa lo pueden leer detenidamente todo. Muy bien, vamos a empezar por la emoción miedo.
Expresión. Aparece como respuesta ante una amenaza o peligro, ante el que se genera ansiedad, incertidumbre o sensación de inseguridad. Nos falta la respiración. ¿Para qué existe? Para que nos protejamos y busquemos ponernos a salvo frente a lo que consideramos un peligro. Alegría. Expresión. Sensación de bienestar y seguridad, diversión, gratificación. Su expresión estimula el encuentro y compartir con otras personas. Y sorpresa. Expresión. Respuesta a algo inesperado, inusual o que no llegamos a comprender. Genera desconcierto y sobresalto. El corazón se acelera. Sirve para orientarnos frente a un suceso desconcertante. Nos ayuda a enfocarnos para descubrir lo que sucede. Entonces, ustedes van a leer detenidamente en sus casas todas las emociones. Muy bien, continuemos. Es importante mencionar que las emociones son propias del ser humano. Se clasifican en positivas y negativas en función de su contribución al bienestar o al malestar. Recordemos que todas las emociones cumplen funciones importantes para la vida. Ahora nos toca investigar. Esta vez vamos a hacer el papel de investigadores. Recuerden que en estos momentos los investigadores son quienes salvarán nuestras vidas, pues de ellos depende el destino de la humanidad. Entonces, haremos lo que haría un investigador: observar detenidamente las emociones de las personas que nos rodean en casa. Muy bien. ¿De qué se trata este reto? En diferentes días de la semana, observa detenidamente a las personas que te rodean en casa. 3 a 4 personas, entre niños más de 6 años o adultos. Identifica sus emociones y registra qué situaciones provocan esa emoción, cómo son sus reacciones y cuáles son sus actitudes. Luego reflexiona y responde. ¿Crees que son positivas o negativas las emociones que experimentan tus familiares? ¿De qué manera influyen estas emociones en el bienestar de esa persona y de las personas que le rodean? Es importante, estudiantes, que las respuestas sean claras. Tómense su tiempo. No es necesariamente una tarea de hoy para mañana. Tienen ustedes aproximadamente una semana para el desarrollo de esta actividad. Muy bien. Recuerden que todo debe estar registrado en un cuaderno u hojas que archivarás en el portafolio. Continuemos. ¿Cómo regulamos nuestras emociones? Déjenme presentarles al psicólogo norteamericano Daniel Goleman. Este investigador menciona lo siguiente. Escuchen atentamente. De poco nos sirve un cerebro brillante y un elevado coeficiente intelectual si no entendemos de empatía, si no sabemos leer emociones propias y ajenas, ser extranjeros del propio corazón y de esa conciencia social donde aprender a conectar, a gestionar el miedo, a ser asertivos, es dejar a un lado valiosas capacidades. Porque la inteligencia emocional es lo que queramos o no, un pilar esencial para ser felices. De ahí, estudiantes, la importancia de la inteligencia emocional, como la habilidad de regular nuestras emociones. Entonces, pensemos, ¿qué importante es que aprendamos a regular nuestras emociones? ¿Creen ustedes que si regulamos nuestras emociones de manera adecuada, conviviremos mejor en casa o en la escuela? ¿Qué piensan al respecto? Muy bien. Les presento un concepto sobre inteligencia emocional. La inteligencia emocional
Es el conjunto de habilidades que sirve para expresar y controlar los sentimientos de la manera más adecuada. También es considerada la capacidad de controlar y regular las emociones y utilizarlas como vía del pensamiento y la acción. Observa la siguiente infografía y leamos los hábitos recomendados en ella. Muy bien. Según esta infografía, porque hay muchísimas, hay 5 formas de obtener una inteligencia emocional. Primero, conoce tus propias emociones. Ten conciencia de tu comportamiento y acciones. Segundo, es importante aprender a manejar tus emociones. Expresa tus sentimientos, pero con respeto a los demás. 3. Importante es la automotivación. Impulsa el autocontrol emocional y la gratificación propia. 4. Reconoce las emociones de los demás. Solidarízate con tus compañeros y aprende a ser empático. 5. Establece relaciones. Comprende a los demás y establece vínculos verdaderos. Bien utilizada la razón siempre será más poderosa que las emociones. Qué interesante propuesta, ¿no, estimados estudiantes? Habría que pensar bien entonces en aprender a regular nuestras emociones. Ojo, estas habilidades solo pueden ser desarrolladas mediante el aprendizaje, la práctica y la experiencia cotidiana. Muy bien, continuemos. Tenemos un reto mayor. El reto se denomina Así regulamos nuestras emociones. ¿Qué vamos a hacer? Si tienes los medios, internet y dispositivos necesarios, indaga, o sea, busca información, navega sobre algunos ejercicios efectivos para regular las emociones. Si no es así, consulta con personas adultas de tu entorno y averigua lo que hacen para relajarse. Practica y luego realiza una grabación ejecutando el ejercicio. Una mejor opción puede ser el apoyo de sus familiares. Y luego cuéntanos por qué recomendarías practicar ese ejercicio y demuéstranos cómo contribuye a regular las emociones, sobre todo en estos momentos de cuarentena. ¿Qué se evaluará en el portafolio? Ya conocemos el propósito. Vamos a evaluar el desempeño 1, donde ustedes serán capaces de responder de manera completamente clara de 4 o 5 preguntas planteadas en la sesión de aprendizaje, en la sesión de aprendizaje de la diapositiva. También deben ser capaces de observar y registrar las emociones de 3 a 4 personas de su entorno de manera completamente creativa, reconociendo qué situaciones provocan las emociones que experimentan y cuáles son sus reacciones y actitudes. Desempeño 3. Serán capaces de indagar información sobre formas de regular las emociones, utilizando de manera creativa los medios que tienen, ya sea internet, las entrevistas, etc. 4. Van a elaborar un video de 1 minuto y 30 segundos practicando el ejercicio, contándonos con absoluta claridad por qué nos recomendarían practicar ese ejercicio y cómo contribuye a regular las emociones, sobre todo en estos momentos de emergencia sanitaria. ¿Cuáles serían las evidencias que voy a revisar? Respuestas escritas en sus cuadernos. Registro de sus observaciones y la presentación del video, así regulamos nuestras emociones. Estimados estudiantes, estamos viviendo momentos muy difíciles. Sin embargo, debemos aprender a sacar lo mejor de esta situación y convertirla en una oportunidad. El objetivo de este reto es trascender. ¿Qué lección le dejaremos a las otras generaciones que no vivirán este momento? Les recomiendo desarrollar paso a paso el proyecto, organizándonos de manera adecuada. Pido el apoyo de los padres de familia, por favor. Muchas gracias por su atención.